Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Hablemos de Ecuador. Esto es muy delicado y así fue la reacción de la mayoría en el mundo, por supuesto, el que hayan entrado en un territorio, en este caso de México, en la embajada en Ecuador, a propósito de una investigación de un ecuatoriano que sí está vinculado con delitos como corrupción y no aplicaría la medida de asilo que le otorgó México, y por lo cual también se refugió, se apoyó en esa embajada durante los meses previos desde diciembre. Pero bueno, cuento corto, a raíz de ese refugio en la embajada y la última decisión de México del asilo, entró Ecuador a allanar. Eso es extremo y estaría violando las normas internacionales. Para revisarlo tenemos a Camilo Ponce, periodista, consultor, corresponsal de medios internacionales, director de El Vanguardista Medios, justamente las consecuencias de ese allanamiento a la Embajada de México en Ecuador. Bienvenido, ¿cómo estás, Camilo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles desde Quito, Ecuador. Son las 12:51. Un abrazo solidario a nuestros amigos de Venezuela, de ese hermano pueblo donde tenemos muchos venezolanos también acá en Ecuador. Así es que listo para responder las inquietudes. Gracias. Estuvimos justamente el fin de semana todos en esa importante cobertura que se dio nada más y nada menos que en la Embajada de México aquí en Quito, Ecuador. Sí, de hecho, la Convención de Viena, destacan varios medios, entre otros vozdeamerica.com, es clara respecto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, que la irrupción de fuerzas especiales en la Embajada de México en Ecuador buscando al ex vicepresidente Jorge Glass ha generado el rechazo en gobiernos de la región porque, por supuesto, sobre la base de esas normas internacionales no hay nada que justifique el allanamiento a la embajada, en este caso de México. Ha argumentado el gobierno, ¿no? Y ha argumentado justamente que no le aplicaba, también cuestionable la medida de asilo, la protección, en este caso al ex vicepresidente, ¿no? Entonces, aquí también hay otra falta que habría que revisar por parte del gobierno de México. Efectivamente, está muy bien informada, colega y amiga, y pues bueno, vale la pena recordar que Jorge Glass Espinel formó parte del gobierno de Rafael Correa, en donde lamentablemente se dieron abusos en el manejo económico, sobre todo luego del terremoto en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, donde tuvieron los recursos públicos para mejorar, inclusive los ecuatorianos aportamos con impuestos para de alguna manera ayudar a la reconstrucción de Manabí, que es una de las cosas que ya está la sentencia ejecutoriada y que por la cual se le está juzgando. Y también pues él, es vicepresidente, manejó los sectores estratégicos, la energía, la electricidad, las telecomunicaciones, y ahí también tiene denuncias de corrupción. Él ha sido, digamos, el único de los miembros del gobierno del expresidente Rafael Correa que ha estado preso, porque la mayoría de ellos han estado refugiados, asilados en Argentina y ahora en México. Entonces, esta situación sí ha causado preocupación. Él también tiene otra denuncia respecto a acoso a una persona muy cercana a él que resultó ser su pareja sentimental, que en algún momento pues fue parte del gobierno de Rafael Correa y también hace poco estuvo laborando en calidad de asesora, pero digamos sin asistir a laborar, que se la juzgó como piponazgo en este caso. En realidad ha habido muchas reacciones. Estuvimos en la conferencia de prensa de la canciller Gabriela Sommerfeld con el secretario de Comunicación. La gente ha tomado esta situación pues de varias maneras. El Vox Populi en la calle lo ven como a un presidente que toma decisiones, que sabe adoptar, porque vale la pena también informarles, colegas y amigos, que estaba viniendo un avión desde México para trasladarle al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado justamente con 2 condenas de asuntos de manejo, mal uso de manejos de recursos públicos, para que con la gente de la embajada pueda irse a celebrar el cumpleaños del expresidente Rafael Correa con toda su gente. Entonces, se tuvo información de que se iba a utilizar un carro diplomático de la embajada para que el vehículo pueda trasladarse e ingresar inclusive a este avión que es bastante grande, para que no tenga dificultades en migración ni sea detenido por la policía ecuatoriana
el ex vicepresidente. Entonces, ante esta situación, pues en unos 10 minutos, con una estrategia, sin tener personas heridas ni nada, pues se procedió a la detención del ex vicepresidente en las afueras de la Embajada de México, ubicada acá muy cerca al sector del Parque La Carolina, y también pues al Estadio Olímpico Atahualpa. Es un sector de mucha concurrencia, los medios de comunicación transmitieron inclusive en vivo lo que fue este evento que duró 10 minutos con la estrategia de la Policía Nacional del Ecuador, sin resultar personas heridas, nada más y nada menos pues que la gente de la embajada protestando por lo que había ocurrido en estas circunstancias. Claro, lo que pasa es que esto siente un precedente muy delicado, ¿no? También para el resto del mundo. Siempre si hay algo dentro de los conflictos y las diferencias que se pueden haber presentado y los cuestionamientos, ¿no? Incluso se haga lo interno, por ejemplo, dentro del manejo político de un país, se ha respetado lo que es la soberanía de una embajada, en este caso territorio del país que tenga sede diplomática en este otro. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, también se pregunta hasta qué punto esto no puede estar abriendo la puerta peligrosísima de cosas similares en otros contextos sobre asilos sí justificados, por ejemplo, y refugio, protección justificada. Efectivamente, ahí tiene toda la razón. Existen leyes que garantizan justamente la inviabilidad de las embajadas, esos territorios que son soberanos, pero el presidente Daniel Noboa, que es un presidente nuevo, que recién está a pocos meses en funciones, pues él ha convocado a una consulta popular, a un referéndum que será en los próximos 12 días acá en Ecuador, que tiene que ver con el tema de narcotráfico, con seguridad, con repatriar a personas que estén vinculadas en actos de corrupción y también de la extradición de personas que estén vinculadas a narcotráfico. Entonces, la situación obligó a que se tome esta decisión, ha señalado el presidente, y pues que ahí también está el tema de la soberanía del Ecuador. Entonces, ustedes como Sí. conocen, colegas y amigos, también México está preparándose para un proceso electoral. Ayer se dio el primer debate de los 3 candidatos a la presidencia, entonces también es un tema político que se está dando. Lamentablemente, como ustedes conocen, el narcotráfico de Ecuador con los carteles de México han dado duros golpes en lo que es la captura del narcotráfico, lamentablemente vinculados grupos delictivos cercanos a el Chapo Guzmán, a carteles mexicanos, causando muertes, no solo en las cárceles, sino en ciudades como Guayaquil, Quevedo, Manta, Puerto Viejo, manejados por grupos terroristas, de los Lobos, de grupos que han causado mucha preocupación. Es por eso que estamos ahora viviendo un estado de emergencia en Ecuador, y es por eso que se hace esta consulta popular, un poco para frenar el auge delictivo que no se había vivido nunca antes acá en el Ecuador. Bueno, y esto abre un debate. Esto abre un debate porque aquí hay dos caras de esa moneda, ¿no? Lo que acaba de explicar, y muy bien explicado Camilo Ponce, periodista, consultor, es corresponsal de medios internacionales, director del Vanguardista Medios, sobre este hecho de allanamiento a la Embajada de México en Ecuador a propósito del refugio y hasta asilo que le otorgaron a un ex vicepresidente de la época de Correa, a Jorge Glass, quien estaba sentenciado ya por hechos de corrupción, además por haber tocado patrimonio que le pertenece a todos los ecuatorianos. Eso por un lado está, bueno, es una falta importante, y hasta qué punto esto no debe llevar a un debate en la comunidad internacional de qué sí y qué no corresponde a un asilo, ¿no? Y que en esos casos, por ejemplo, como el de este ex vicepresidente, no contemplar una medida de esta naturaleza y permitir o obligar a los gobiernos a entregarlo, en este caso al de Ecuador, para que siga su camino judicial. Esto definitivamente, bueno, pique y se extiende y hay que seguirlo revisando. Por supuesto que es muy delicado también el allanar, bueno, totalmente cuestionable de acuerdo a la Convención de Viena, una residencia, en este caso una sede diplomática como fue la Embajada de México en Ecuador. Seguiremos analizándolo, por supuesto, y bueno, invitando a, en este caso fue a Camilo Ponce como periodista, además que está en Ecuador hablando de las reacciones. Seguiremos entonces con él y con analistas que conocen bastante bien del tema y de este tipo de normas internacionales. Gracias una vez más, Camilo. Buenas tardes para ti. Muchísimas gracias, un saludo especial, y pues siempre a las órdenes desde Vanguardista, medios digitales, y cualquier cosa pues estamos en contacto. Los mejores éxitos a toda la gran audiencia de este prestigioso medio de comunicación en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes. Amén. Feliz tarde, Camilo. Gracias por tus buenos deseos. Despedimos la primera hora nacional. Queda una segunda.